Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. El tema que vamos a tratar esta noche es el de la Revolución Rusa. Pocos acontecimientos conmovieron al mundo como la Revolución Rusa. Pocas cosas cambiaron también tanto su organización, su faz externa. Pocos sucesos históricos fueron capaces de despertar tal expectación y quizá pocas revoluciones lograron ese eco final que han tenido y que llega, por supuesto, en plena vigencia hasta nuestros días. Para hablar de la Revolución Rusa, un tema que probablemente se mereciera un grandísimo espacio de tiempo, del que lamentablemente y como siempre no podemos disponer, contamos con las valiosas aportaciones de don Javier Tusell, catedrático de Historia Contemporánea de Universidad. Don Julián Gorkin. Don Julián, aparte de escritor, periodista, de antiguo revolucionario profesional, de ser uno de los fundadores del Partido Comunista, es probablemente uno de los pocos testigos que quedan de una serie de días que conmovieron al mundo y muchos de cuyos testimonios inéditos nos va a aportar en el programa. Don Fernando Claudín, escritor político y especializado en temas marxistas que él conoce profundamente. Y don Jordi Soletura, que es profesor de Derecho Político y dirigente del PSUC y del PC. Tenemos también imágenes filmadas las opiniones de dos historiadores, el profesor Leslie del Queen Mary's College y del profesor François Feiteau en París. Vamos, como siempre, a ver en imágenes los hechos fundamentales que constituyeron la Revolución Rusa. Durante el primer tercio del siglo XX, Lenin aparece a los ojos del pueblo como uno de sus más destacados revolucionarios. No hay un solo hombre en el mundo, se había dicho, que como él se ocupe de la revolución las 24 horas del día, que no tenga más pensamientos que los relativos a la revolución y que hasta cuando duerma no vea más que la revolución en sus sueños. Hoy, en 1978, la revisión de la doctrina y el dogma leninista caracteriza la nueva tendencia de los bloques marxistas. Lenin, considerado como uno de los personajes que más ha influido en el desarrollo de nuestra historia contemporánea, está siendo objeto de numerosas polémicas. A partir de nuevos y rigurosos análisis históricos, su figura y su obra aparecen dibujadas en el marco de nuevas coordenadas. Mientras en Rusia se gesta una de las más grandes conmociones de la historia, en el resto del mundo, dos fuertes bloques antagónicos desencadenan la tensión internacional. De esta tensión surgiría una terrible guerra que asolaría a los pueblos de 1914 a 1918 y que provocaría su escisión en grupos ideológicos irreconciliables. A los ojos del mundo, la guerra era inevitable. A los motivos sentimentales se unían los políticos y económicos, el exacerbado sentimiento nacionalista de los pueblos y la acelerada carrera de armamentos. El año 1905 es decisivo en la historia de Rusia. El desarrollo económico del país es escaso. Sus beneficios no alcanzan a todas las capas sociales. Los campesinos, a pesar de la liberación de su servidumbre por el zar Alejandro II, no superan sus precarias condiciones socioeconómicas. El campo no produce más. La nobleza se empobrece y la tierra la ocupan familias burguesas enriquecidas con el incipiente desarrollo industrial. El éxodo de campesinos a las grandes ciudades consolida un proletariado favorable a la aceptación de doctrinas revolucionarias. Su malestar ya se había traducido en los motines sangrientos de 1902. Hay un sentimiento unánime de oposición a la autocracia. La burguesía industrial, comercial o financiera se revuelve. El pueblo se divide políticamente y a los mencheviques o socialdemócratas se oponen los bolcheviques revolucionarios. Al mismo tiempo, reaparece el terrorismo. A la propaganda revolucionaria se suman las huelgas, las sublevaciones y los asesinatos. El pueblo se siente una vez más defraudado. La oposición aprovechó hábilmente este sentimiento de fracaso. En enero de 1905 fue disuelta a tiros una inmensa manifestación en Petrogrado. En julio, los marinos del acorazado Potenkin se sublevan en Sebastopol. Mientras, en Moscú la huelga general degenera en una sangrienta batalla en las calles. A comienzos de 1917, la tensión política, acentuada hasta límites insostenibles por los fracasos militares, alcanza sus más altas cotas y la oposición inicia el terrible camino de la violencia. El 13 de marzo estalló la revolución largo tiempo gestada. Tras la caída del zar, Lenin preparaba su asalto al poder. Desde el destierro, al proyecto de tesis del 17 de marzo de 1917, siguió la redacción de sus cartas desde lejos, publicadas en Pravda. Después se produjo su viaje de vuelta a la patria. La ruptura definitiva de la incipiente alianza entre socialistas y liberales era inevitable.
El 16 de abril de 1917 llega Lenin a Petrogrado. Le espera una multitud enfebrecida. Sus palabras resuenan entre el pueblo y conmueven a las masas. Al día siguiente, desarrolla sus famosas tesis de abril. El poder debe pasar a manos del proletariado y del campesinado pobre. Es preciso romper los intereses del capital y renunciar a las anexiones. A la revolución burguesa seguirá una revolución proletaria. No se puede, desde una táctica revolucionaria, apoyar a un gobierno provisional. Es preciso reconocer la inferioridad del partido y ganar lentamente a las masas, promocionar el gobierno del Soviet, suprimir policía, ejército y funcionariado. Hay que realizar los programas agrarios, confiscar sus bienes a los terratenientes, nacionalizar las tierras, fusionar los bancos, establecer el control de producción a todos los niveles. El intento de un golpe de Estado bolchevique fue frustrado por Kerensky. Lenin tuvo que abandonar Moscú y refugiarse en Rasliv. Entre la izquierda y la derecha, la política de términos medios de Kerensky se mostraba incapaz de contener el ímpetu revolucionario. El 6 de noviembre, Lenin abandona Rasliv. Se dirige a Smolny, cuartel general bolchevique. El 7 se produce el esperado alzamiento. Lenin y Trotsky dirigen la insurrección. Todos los rincones estratégicos de Petrogrado son tomados. Lenin redacta el llamamiento a los ciudadanos de Rusia. Al día siguiente fue asaltado el Palacio de Invierno. Kerensky había perdido definitivamente la batalla. Era el comienzo de las jornadas que conmovieron al mundo. Muchas causas habían contribuido al triunfo de la revolución. La Primera Guerra Mundial supuso para Rusia un fracaso insuperable. Tras la batalla de Tannenberg, en los lagos masurianos, vendría la gran ofensiva de von Mackensen en 1915. Galicia, Varsovia, Lituania, Vilna. El resultado sería para el pueblo ruso una pérdida de más de 2 millones de hombres. Ante la situación interior, los esfuerzos militares rusos suponían un desesperado intento de pervivencia. Tras el triunfo revolucionario se firmó la paz de Brest-Litovsk el 15 de diciembre de 1917. Para Lenin, que consideraba la guerra burguesa, imperialista y dinástica, lo mismo que para Marx, había pasado la época de las guerras nacionales. Aspiraba a la transformación de la guerra imperialista en guerra civil, porque, como escribía en carta a la Kollontai, ¿cómo puede admitirse la lucha de clases si se es incapaz de comprender que en determinados momentos tiene que convertirse irremisiblemente en guerra civil? Tras el triunfo de la revolución comunista, se impuso la organización de nuevos elementos de gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, la Checa, el Ejército Rojo y la Constitución de 1918. Lenin monopoliza el poder, se deshace de sus enemigos, disuelve la Duma, la oposición desaparece, solo el partido domina el aparato del Estado. A la revolución política debía seguir la revolución económica. Las nacionalizaciones se suceden, la tierra, el comercio, el dinero, la industria. Simultáneamente se producen las guerras civiles, separatistas y contrarrevolucionarias. A mediados de 1920, el triunfo de la revolución interior está asegurado, aunque las guerras separatistas han supuesto la pérdida de extensos territorios periféricos. Tenía que empezar la etapa constructiva del nuevo régimen. Señor Gorkin, en los albores de la revolución, ¿quién era Lenin? Lenin venía siendo, desde la escisión del Partido Socialdemócrata Ruso en mencheviques y bolcheviques, el verdadero artífice del partido bolchevique frente a un Plejánov, a un Martov, a una Vera Sesulich, que adoptaban unas posiciones que parecían más constructivas respecto de la realidad rusa que las del propio Lenin, que quería someterlo todo al dominio de un comité central todopoderoso y a los revolucionarios profesionales. Se ha dicho también hace un momento que preconizaba, sobre todo a través de la experiencia de la guerra del 14 al 18, la transformación de la guerra imperialista en guerra civil y ya
desde 1904 había preconizado el derrotismo revolucionario. Lenin fue el auténtico artífice, repito, del partido bolchevique, del partido de los revolucionarios profesionales, mientras que no solo los líderes que he mencionado, sino que el propio Trotsky, ya en 1904, en una carta al menchevique Potresov, definía a Lenin como un egocentralista y preconizaba o consideraba que la aplicación de las teorías de Lenin conducirían al sometimiento del proletariado a un partido único y el partido único a un comité omnipotente y este a un jefe no menos omnipotente. Añadiré que en la polémica que tuvo con esa extraordinaria figura que fue Rosa Luxemburgo, esta le decía el sacrificio de la libertad puede ser catastrófica para el proletariado. Hay que decirle siempre la verdad a la clase trabajadora. La libertad es para los que piensan de forma diferente a nosotros, pues la otra puede conducir a una tiranía y no a la libertad. Y en fin, después del triunfo de la Revolución Rusa, en su folleto sobre esta revolución, escrito poco antes de su asesinato por los generales prusianos y por el propio Nosk, decía Lenin y Trotsky, suprimiendo las libertades fundamentales y sobre todo la libertad de prensa, han encontrado un remedio mucho peor que la enfermedad. Yo descubrí todo esto después de haber sido uno de los fundadores del Partido Comunista Español, de haber tenido que exilarme huyendo de un proceso por antimilitarismo consiguiente a la derrota de Anhuel, y siendo hasta 1929 un revolucionario profesional, no solo en Rusia, sino a través de toda Europa. Quiero terminar respecto de Lenin diciendo, Lenin repetía machaconamente, los hechos son muy tozudos. Una política se juzga según sus resultados. Y yo me pregunto hoy, ¿cuáles han sido los resultados? Luego entraremos en ellos. Fernando Claudín, ¿quién era Lenin en el momento del triunfo de la revolución? Yo creo que la figura de Lenin hay que verla situada, como todas las grandes figuras de la historia, en su contexto histórico. Y situado en ese contexto, el papel de Lenin como organizador y creador del partido bolchevique, es decir, del partido que dirigió la revolución, hay que verlo en función de esa situación, es decir, de que la lucha era la lucha contra la autocracia zarista, contra un régimen policiaco, dictatorial, ultracentralizado, en el que no había las más mínimas libertades democráticas, o cuando las hubo en un determinado periodo antes de la revolución eran muy reducidas. En esas condiciones es como hay que comprender el partido de Lenin, es decir, como él mismo decía, hace falta para poder luchar eficazmente contra ese régimen un partido capaz de ser más hábil que la policía misma, más capaz de luchar contra ese régimen policíaco. Es decir, no hay que ver ese tipo de partido profesional centralizado como un simple producto, una idea del espíritu, sino como un producto también de las condiciones concretas de la lucha. Que en esa situación tuvieron resultados muy eficaces y no es casual que ese partido dirigiera la revolución, y después en otra situación diferente se transforman en otra cosa y tienen otros efectos. Pero aparte de esto, yo creo que a Lenin hay que verlo no solo desde el punto de vista de creador de ese partido, sino como un hombre de una enorme capacidad de análisis de la situación,
del régimen social ruso, del régimen político, de los grupos y clases sociales que intervenían en la revolución. No es casual que ésta se desarrolló muy aproximativamente de acuerdo con esos análisis. Es decir, que el campesino ruso fue una enorme fuerza motriz de esa revolución, en tanto que campesino y en tanto que soldado del ejército movilizado. Que la clase obrera rusa, a pesar de ser muy minoritaria, era una clase muy concentrada en grandes unidades productivas y jugó un papel muy importante por eso. Desde ese punto de vista yo creo que Lenin es una enorme figura histórica, un enorme pensador revolucionario, y que toda la discusión actual que pone en tela de juicio el leninismo es perfectamente comprensible desde el punto de vista de que los problemas han cambiado históricos y que además hoy pueden verse los problemas de entonces con otra perspectiva, pero yo creo que eso no reduce en nada la talla histórica de Lenin. Señor Soletura, un escritor como Stefan Zweig compara a Lenin con la dinamita. Es decir, cuando Lenin cruza en ese vagón precintado a Alemania, camino de Rusia, él dice que nunca ha cruzado un país un vagón con tal carga explosiva. ¿Cuál era la carga explosiva de Lenin? ¿Cuál era su poder de convocatoria? Si usted me permite, yo creo que la comparación con la dinamita no es exacta. A menos a mi entender, yo creo que el problema es otro. Yo comparto fundamentalmente la concepción, la visión que de Lenin ha dado ahora mismo Fernando Claudín. Yo creo que efectivamente fue un revolucionario de una talla extraordinaria, poco común, no solo por su capacidad de acción y de organización, sino por su capacidad de análisis. Y a veces, cuando ha habido polémicas sobre el leninismo o el antileninismo, ha habido momentos en que los adversarios o los partidarios se combatían incluso con citas de Lenin. Y es que Lenin, precisamente por su extraordinaria capacidad de análisis de la realidad concreta, pues variaba sus puntos de vista en función de las variaciones de esa realidad. En ese sentido, creo que tuvo su capacidad de convocatoria o su condición de dinamita, estaba en su extraordinaria capacidad de conectar con los movimientos profundos de masas que existían en aquel momento en la Unión Soviética, bueno, que no era la Unión Soviética todavía, en Rusia. Es decir, su profunda visión de las contradicciones reales del momento, pero no solo las contradicciones a largo plazo, sino también a corto plazo, y su extraordinaria visión de cómo incidir en ellas para hacerlas avanzar en el sentido que él mismo había previsto. Yo creo que esa es su extraordinaria fuerza creadora. Señor Tusell, vamos al entorno en el que se desarrolló la Revolución Rusa. En ese momento, ¿qué era Rusia? ¿Qué pasó para llegar a la revolución? Rusia en ese momento era, desde luego, una nación que, comparada con el contexto de Europa Occidental, era extraordinariamente diferente. Por ejemplo, era una nación en la que la servidumbre había desaparecido pues, en 1861, creo recordar. Por ejemplo, Stalin, el mismo Stalin, era hijo de un siervo, de un exsiervo. Era un país que no había experimentado una revolución industrial como la había experimentado Inglaterra, pero que sin embargo había sufrido un cambio económico importante. Desde finales del 19 hasta 1914 el proletariado industrial se había duplicado. Y al mismo tiempo en el campo había también un proceso de cambio importante. Se ha calculado que en aproximadamente estos mismos años la nobleza había perdido aproximadamente la mitad de su riqueza. Y era efectivamente una autocracia. Es decir, sí que era un país extraordinariamente subdesarrollado con respecto al modelo europeo occidental. Claro está que si se pone esta pregunta en relación con la figura de Lenin, pues evidentemente Lenin no se puede entender sin ese contexto. Ahora, el problema me parece a mí que sería el siguiente. ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios? Porque, en definitiva, para sustituir esa situación autocrática se emplearon unos medios que luego se convirtieron en fin. Y eso en la propia vida de Lenin. Es decir, el régimen revolucionario ruso ya se había convertido en una autocracia antes de que llegara Stalin. Señor Gorkin,
de alguna manera me parece entender que su vida como revolucionario, la vida de usted, de don Julián Gorkin, se inició a raíz de un desastre militar como fue el desastre anual. De alguna manera, esa vida revolucionaria que llegó a cambiar por completo la vida de Rusia y convertirla en la Unión Soviética y un poco la vida del mundo, ¿se inició a partir de los desastres militares también de la guerra del 14 o no? Sí, es exacto. Sin esos desastres, ese derrotismo revolucionario que Lenin había aplicado después de la derrota del zarismo en 1904 en guerra con el Japón, sin ese derrotismo es indiscutible para mí que la transformación de las derrotas y del caos, ¿verdad?, a que había conducido la guerra, ¿verdad?, con Kerensky, no hubiera permitido el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917. Pero he de añadir respecto de Lenin. Desde su llegada a la estación de Finlandia en Petrogrado, su primer discurso consistió en decir: o la revolución rusa, o la revolución, mejor dicho, o la revolución europea triunfará, o la revolución rusa está condenada a fracasar. Dijo también: los azares de la guerra han querido que la primera revolución social triunfara en un país económica y culturalmente tan atrasado como Rusia, sino el día que triunfe en un país más avanzado, pensaba en Alemania, ese país se pondrá a la cabeza de la revolución internacional y la Rusia atrasada quedará a la zaga. Esto quería decir ya que en el pensamiento de Lenin, como en el pensamiento del propio Trotsky y de Bukharin, que llegaron de los Estados Unidos, Lenin le había sorprendido la caída del zarismo en Zúrich. Ya desde entonces consideraba que si la revolución internacional en la cual creía, como consecuencia de la guerra, que si la revolución social no triunfaba en Alemania y en otros países, la revolución rusa cercada tendría que adaptarse a una situación que no sería posible quizás sostener sin un comunismo de guerra al cual se vieron condenados por esta situación y por el cerco de las potencias capitalistas. Triunfó durante algún tiempo en Hungría, fracasó en Alemania y en realidad la Rusia soviética, con Lenin o sin Lenin, se vio obligada a hacer una política a que le condenaba el comunismo de guerra, o sea, sometimiento de todo al comunismo. Yo condeno hoy, y termino con esto, condeno hoy, no solo la política de Lenin, sino la política de Trotsky, que si bien había estado en conflicto con Lenin, se integró desde su llegada a Petrogrado al partido bolchevique. Yo lo condeno porque considero que la verdadera revolución popular que se produjo en Rusia fue la de febrero de 1917, la que dio al traste con el zarismo, la que creó, después de 1905, de nuevo los soviets, que sorprendió a los jefes bolcheviques en el extranjero. Todos hicieron campaña en favor, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente. Pero en cuanto los bolcheviques comprendieron que solo habían alcanzado el tercio de los votos para esta Asamblea Constituyente, bastó un cañonazo del crucero La Aurora, bastó la presencia de un marino de Kronstadt para que la primera elección, la única elección democrática que conoció Rusia en su historia, fuera disuelta, y que en nombre del poder a los soviets, ¿verdad?, se vaciaran estos soviets de su contenido democrático que se habían dado ya en 1905 y que habían vuelto a darse en 1917 para abocar en un golpe de Estado. Y el propio Lenin decía: fue tan fácil como levantar una pluma de la mesa. Y Trotsky
en su magnífica autobiografía Mi vida, dice esto: Petrogrado se acostó con un régimen y amaneció con otro régimen. En realidad, la conquista del Palacio de Invierno, defendido por un batallón de mujeres, bajo la dirección del presidente del Soviet de Petrogrado y del Comité Militar Revolucionario, León Trotsky, y de Antonov Ovsenko, al Palacio de Invierno, equivalió, a mi juicio, a un golpe de Estado hábilmente dirigido y al monopolio del poder por un solo partido, y lo prueba la frase de Trotsky al frente del Soviet de Petrogrado, cuando dice: los bolcheviques al poder y todos los otros a los cubos de basura de la historia. Ahí, a mi juicio, empieza el totalitarismo que conduce después a el propio Stalin y a los crímenes de Stalin que denunció Khrushchev y que nosotros conocíamos ya anteriormente. Señor Tusell, ¿cuál es su opinión? Bueno, a mí me parece que es obvio que evidentemente que Lenin prometió una cosa. Las tesis de Abril y toda la actitud de Lenin consistió en defender fundamentalmente lo siguiente. Lenin prometió la paz, prometió el reparto de la tierra y prometió los soviets. La paz la hizo con los alemanes, pero tuvo una guerra civil. Prometió la tierra y hubo colectivización generalizada de la tierra. Prometió los soviets y lo primero que hizo fue acabar con los soviets. Y es que Engels en alguna ocasión escribió que a veces los pueblos blasonan de haber hecho una revolución y se encuentran al día siguiente de haberla hecho con que no tenían verdaderamente idea de lo que estaban haciendo y con que sus resultados son radicalmente contrapuestos a las ideas originales. Y hay otra frase de un bolchevique que vivió el proceso revolucionario, que creo que recordar que me parece que era Zinoviev, y que decía que no pensábamos en la posibilidad de que quedáramos con las manos tan ensangrentadas. Es decir, la tragedia de todas las revoluciones es esta, que el motivo o la ideología que las crea es inmediatamente bastardeada por la realidad de los hechos, y que además es francamente posible que por otros procedimientos se hubiera llegado mejor y sin el sacrificio de millones de seres a el mismo resultado. Por ejemplo, hay recientes estudios de econométricos sobre el desarrollo de la economía en Rusia. Parecen demostrar que el desarrollo económico de Rusia podría haberse llegado a él por un procedimiento que no hubiera sido la colectivización forzada impuesta por Stalin, y incluso el periodo previo de la NEP, protagonizada y patrocinada por Lenin. Señor Serretura o señor Claudín, no sé cuál de los dos desea. Es igual, yo también tengo ganas de intervenir porque, con todos los respetos, yo creo que los análisis precedentes, tanto del señor Gorkin como del señor Tusell, digo que con todos los respetos me parecen superficiales, porque en realidad el problema fue más complicado. Decir que aquello fue un golpe de Estado que ya instauró el totalitarismo, bien, a mí me parece que no es cierto, porque saben perfectamente que en aquellos momentos hubo un intento serio, por ejemplo, de sumar a otros partidos a este proceso revolucionario. Alguno incluso se sumó, los socialrevolucionarios, una parte por lo menos, y sin embargo eso se quebró luego. Y se quebró porque efectivamente la revolución era la primera revolución de ese tipo, los esquemas eran esquemas teóricos, la práctica fue una práctica en la que los elementos que pesaron sobre ella fueron tremendamente distorsionadores. Por ejemplo, efectivamente, la Revolución de Febrero no se consolidó y fue fácil derribarla como una pluma, precisamente por eso, porque era muy débil y porque no daba respuesta a los problemas clave que en aquel momento tenían planteados la gran mayoría de la población. Efectivamente, y entonces el centro de la estrategia y de la táctica de los bolcheviques en aquel momento fue efectivamente dar la tierra y hacer la paz.
Y eso fue el primer objeto de las primeras medidas legislativas del nuevo poder, fueron estas. Y la paz se hizo incluso a una costa de perder una parte importante del territorio, como fue la paz de Brest-Litovsk. La tierra efectivamente se distribuyó. Pero una cosa era hacer un decreto dando la tierra, no colectivizándola, que eso fue un proceso muy distinto. Es decir, dando la tierra, eso fue un... Fue un proceso, fue un resultado muy distinto. No tiene nada que ver, fue una situación completamente posterior y en circunstancias distintas. Bueno, lo primero que hizo la Revolución Rusa, lo primero que hizo fue hacer una revolución burguesa en el campo, es decir, creando millones de nuevos propietarios. Eso es lo primero que hizo. Y en definitiva, dio la tierra, pero una cosa era un decreto dando la tierra y otra convertir eso en práctica, hacerlo. Porque ante eso se chocó con una resistencia tremenda y ahí está fundamentalmente la causa de la guerra civil. Y la guerra civil la ganaron los bolcheviques, no porque los bolcheviques fuesen un grupo capaz de ganar una guerra civil de aquellas proporciones, sino porque masas enormes de campesinos se lanzaron precisamente a esa batalla para ganar la tierra que los bolcheviques les habían dado. Y ese es el fondo del asunto, Y en cuanto a los soviets efectivamente, Lenin en el opúsculo teórico que escribió en el momento mismo, o previo a la toma del poder, el estado de la revolución, preveía el desarrollo de los soviets como una forma nueva y superior de democracia en el sentido de democracia participativa. Y esa fue su idea. Sin embargo, los problemas con que chocó, con la guerra civil, los problemas de reconstrucción del Estado, el problema del cerco internacional, etcétera, eso es lo que dio lugar a que los soviets perdiesen su motivación original y se acabasen convirtiendo de una manera desigual en otra cosa. Pero no creo yo que fuese precisamente esa la voluntad. Yo creo que las dos grandes cuestiones son, en primer lugar, el fin justifica los medios, porque... Claro, esa es una vieja fórmula, perdón, Toussaint, que no va a ningún sitio. No, sí que va a un claro. sitio. A Lenin le llevó a una cosa. La revolución fue en octubre, en diciembre de 1917 nació la policía política. Los medios, el fin era la revolución. Los medios no son los que él puso, sino los que la propia realidad contradictoria y que en gran parte le fue impuesta los medios los ponen los seres humanos, no los pone la historia. Pero desde el momento original no hay esa idea, vamos a hacer esa policía política. Eso en ningún sitio se dice, ni en ningún sitio está previsto. Perdón un segundo. Sí. Y otra cosa que quería yo añadir, tú dices, y eso es obvio, el Ejército Rojo tuvo el apoyo de masas. Pero si no hubiera ganado la guerra civil. No, eso también es dudoso. Porque esas masas no estaban a la hora de votar. A la hora de votar, ni un tercio de los rusos votaron a los bolcheviques y por eso los bolcheviques dieron un golpe de Estado. Pero luego se sumaron. ¿Cómo que se sumaron? ¿Cómo si no? ¿Cómo que hombre, es muy fácil de decir, yo de momento doy un golpe de Estado y luego que se sumen. No, es que no es eso, hombre. Señor Claudín. Yo creo que no se trata de condenar, claro, ni de aprobar, porque además eso sería ridículo a estas alturas, sino se trata de comprender lo que ha pasado, ¿no? Y para eso yo creo que el recurso este de los fines y los medios no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hoy vemos el fin 60 años después. Ese no es el fin que se proponía Lenin ni los bolcheviques, porque pensar que Lenin y los bolcheviques se proponían el Gulag es verdaderamente absurdo, es una cosa que no tiene nada que ver con un enfoque histórico. Se proponían el socialismo, un régimen superior, etc. Y los medios que ellos utilizaron en aquel momento, efectivamente han podido tener repercusiones ulteriores, diferentes, pero no porque ellos ya se propusieran esos resultados diferentes, sino por toda otra serie de razones históricas y de la propia naturaleza de los medios. Pero esa comparación del fin y de los medios no tiene sentido, como la misma reflexión sobre que los hombres se proponen una cosa y resulta otra, aplicado a las revoluciones, que es una frase entre paréntesis de Marx y que Marx además la toma de Hegel. Eso es verdad, pero eso no es verdad solo para las revoluciones, eso es verdad para todos los acontecimientos sociales. Es que los grandes políticos de los estados, los hombres de Estado de la Europa
de los años 10 se proponían la guerra como tal, y se proponían con la guerra los resultados que obtuvieron, o se proponían otra cosa. ¿En nombre de qué hicieron la guerra el gobierno francés, por ejemplo? De la libertad, de la fraternidad, de los ideales de la Revolución Francesa. ¿En nombre de qué hicieron la guerra los alemanes, los dirigentes alemanes? También de la defensa contra Rusia y contra Francia. ¿Era verdad eso o no era verdad eso? Subjetivamente podía serlo. Objetivamente resultó una cosa totalmente distinta. Entonces, aplicar esa cuestión de que los resultados son otros cuando hay revoluciones no tiene sentido ninguno, porque parece como decir no hay que hacer revoluciones, tampoco hay que hacer guerras, tampoco hay que hacer la economía de mercado que nos conduce a la crisis que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ver la Revolución Rusa, como decía antes, en su contexto. En primer lugar, el golpe de octubre, que efectivamente fue un golpe desde el punto de vista técnico, no es una cosa aislada, es justamente la culminación de la Revolución de Febrero que Gorkin antes decía, sí señor. ¿Por qué era? Porque la Revolución de Febrero tenía que resolver una serie de tareas que fue incapaz de resolver. El problema de la tierra, la revolución agraria, el problema de la paz, que es lo que querían las grandes masas. Porque ¿por qué empieza la Revolución de Febrero? Con las manifestaciones de Petrogrado, por el hambre, contra la guerra. Esos eran los objetivos del pueblo ruso. ¿Resuelve la Revolución de Febrero eso? No lo resuelve. Y justamente si el gobierno de Kerensky cae, es por no resolver esas cuestiones. Y si los bolcheviques toman el poder con esa facilidad, es porque tienen de su lado la mayor parte de la guarnición de Petrogrado, porque tienen la simpatía de los campesinos, pero ¿y por qué la tienen? Porque ellos se proponen resolver esas cuestiones y las resuelven en la medida en que eso era posible. Hacen el armisticio con los alemanes, no la paz, en diciembre del 17, la paz la hacen después, entregan la tierra a los campesinos, no la colectivizan, y emprenden toda una serie de tareas. Ahora, es verdad, por eso digo que hay que comprender las cosas y no se trata de condenado, ¿no?, que colocados en una situación difícil, tremendamente difícil como era aquella, y puestos en minoría en las elecciones a la Asamblea Constituyente, donde los bolcheviques consiguen solo el 25% de los votos, los bolcheviques se orientan hacia un camino dictatorial, que es el ejemplo de la Revolución Francesa, que en ellos influyó mucho. Y en ese camino tienen que tomar una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la guerra civil, para hacer frente a la contrarrevolución, pero también esto hay que comprenderlo en un contexto más general. Como ha dicho muy bien Gorkin al principio, Lenin, Trotsky consideraban que la revolución rusa era posible en tanto que proyecto socialista porque pensaban que iba a haber la revolución alemana, la revolución occidental. Y los acontecimientos en un principio parecen darle razón. En noviembre del año 18 empieza la revolución alemana, pero no se convierte en una revolución socialista. Y entonces la revolución socialista, concebida de esa manera por Lenin, se encuentra totalmente aislada, en condiciones extraordinariamente difíciles, ante cuyas condiciones a los bolcheviques les quedaba el recurso de capitular o de la dictadura. Una sugerencia. Vosotros dais una influencia decisiva sobre el desarrollo de los acontecimientos a la situación de los revolucionarios, a la situación de los bolcheviques. Ahora, yo daría, de acuerdo, eso sucede exactamente en la Revolución de 1917 como sucedió en la Revolución Francesa. Ahora, yo me permito señalar también un componente decisivo que, desde mi punto de vista, necesariamente en el terreno ideológico llevaba hacia el totalitarismo. Desde el momento en que Lenin concebía el partido como una organización fundamentalmente de intelectuales dedicada a la revolución y exclusivamente a la revolución, y concebía el partido como una vanguardia de los trabajadores asumiendo ese papel de vanguardia, en definitiva suponía que una minoría se imponía sobre la mayoría, y ahí había un componente totalitario que era inevitable. Y ese componente totalitario se plasmó en la realidad en el resultado definitivo de la revolución. Por otra parte, el conocer el resultado, el conocer cuál ha sido el desarrollo de los acontecimientos, yo creo que es un factor histórico explicativo importante. Sí, permite analizar lo anterior.
Señor Gorkin. Hay una realidad que es esta. Lenin, gravemente enfermo, escribe la famosa carta de ruptura con Stalin y además dicta su testamento en el cual acusa a Stalin de grosero y de demasiado brutal y aconseja que se le quite de la Secretaría General del partido porque conducirá a una escisión y a muchos males. ¿Cómo es posible que este testamento de Lenin, que conocimos algunos revolucionarios profesionales ya en 1925, por Krupskaya, la viuda de Lenin, que se la expidió a mi amigo Boris Souvarine, uno de los grandes fundadores del Partido Comunista Francés y del Comintern, y que se conoció también por Max Sisman, el escritor norteamericano, porque le había entregado una copia el propio Trotsky. Pues bien, ya entonces, bajo la presión de la disciplina del triunvirato Stalin-Zinoviev-Kamenev, lo mismo Krupskaya que Trotsky se ven obligados a renegar de ese testamento, a negarlo. Y tiene que venir el informe Khrushchev sobre los crímenes de Stalin para que se nos dijera lo que ya sabíamos, que eran ciertos y que por medio de la disciplina férrea del partido único, dominado por un biro político único y por un dictador único, llegara al estalinismo que se ha llamado el fenómeno stalinista y tal. Y yo termino con una frase tremenda de León Trotsky. En su biografía sobre Stalin, que no pudo terminar debido a su asesinato en manos de Ramón Mercader, dice esta frase tremenda, lo repito. No fue Stalin quien creó la maquinaria que le llevó al poder, fue la maquinaria la que creó a Stalin. Y yo me he preguntado siempre, ¿quién fundó la maquinaria? Lenin, ya desde 1903. ¿Y dónde podía, qué valía esa maquinaria que solo podía conducir a los crímenes que denunció Khrushchev en el 20 Congreso Comunista? He aquí el problema. Vamos con una opinión extranjera. Vamos con la opinión del profesor Robert Leslie del Queen Mary College. It was a very difficult question to answer. As you know, when the war broke out in 1914, Russia, Imperial Russia, was in alliance with Britain and France. Es una pregunta difícil de contestar. Como sabe, la Primera Guerra Mundial estalló en 1914. En aquel tiempo, Rusia, la Rusia imperial, era aliada de Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, ni el ejército ruso ni sus mandos estaban preparados para la guerra. Por este motivo, el pueblo ruso presionó en contra, como ya lo había hecho en el curso de 1904 a 1905, con motivo de la declaración de guerra contra el Japón. En 1916, la población rusa ya estaba preocupada por la guerra, y los bolcheviques, después de la Revolución de febrero de 1917, eran los únicos en la Rusia imperial que estaban preparados para detener la guerra y llevar a cabo su reforma en Rusia. Al conseguir apartarse de la guerra al final de 1917, intentaron desligarse de la obligación contraída por la Rusia imperial de no firmar una paz por separado. They were, of course, going against the obligations undertaken by Imperial Russia not to make a separate peace. In consequence, the Western powers treated the newly founded Soviet Russia as a pariah power, and, as you know, intervened in Russia to support the armies of the whites. Como consecuencia, el bloque occidental trató de mantener a la Rusia soviética a su lado, interviniendo para apoyar a los ejércitos de la Rusia blanca. Por supuesto, esto creó una atmósfera de hostilidad
y la Rusia soviética, que era potencialmente un gran aliado, fue excluido del concierto europeo entre los años de 1921 a 1938. De esta forma, la Unión Soviética, es decir, la Rusia soviética de aquel entonces, firmó el acuerdo de reparaciones de guerra de 1931 con el resto de Europa y Alemania. Las relaciones entre la Rusia soviética y el bloque occidental es la diferencia esencial entre la situación, tal como existía antes de 1914, cuando la Unión Soviética era tratada como un gran aliado, y la situación entre 1917 y 1938, cuando la Unión Soviética dejó de ser tratada como tal. And the situation between 1917 and 1938, when the Soviet Union was treated not as a great power. In this lies, I think, the essential difference in the situation as it existed before 1940. Según mi entender, esta es la diferencia central entre la situación existente antes de 1914 y la situación posterior a 1918. Antes de 1914, la Rusia imperial había sido tratada como un gran aliado y había jugado un importante papel en los asuntos internacionales. Después de 1918, la Rusia soviética dejó de jugar el importante papel que le hubiera correspondido en el mantenimiento de la paz en Europa. Según mi punto de vista, la paz en Europa no pudo mantenerse sin el consentimiento y apoyo de las autoridades rusas. Una última pregunta, y ya por tiempo tenemos que rogar que la respuesta sea breve. ¿Qué queda de la Revolución Rusa hoy? A mi juicio, de la Revolución Rusa quedan dos o tres cosas. En primer lugar, la gran ruptura del sistema mundial capitalista, a través de la cual han pasado todos los movimientos de liberación nacional, todas las revoluciones de lo que llamamos el tercer mundo, la revolución china, ha transformado totalmente el mapa mundial. En segundo lugar, la transformación de Rusia en una enorme potencia industrial, económica, solo que no una revolución, no un país socialista, sino un país en el cual es necesaria ahora una nueva transformación para poder llegar al socialismo. Señor Soletura, ¿qué queda? Yo diría que efectivamente lo primero que queda es esta enorme conmoción histórica que significó y que quebró el sistema mundial, abriendo paso a todo lo que ha sido luego el proceso revolucionario en otros países, que yo creo que solo está en sus comienzos, porque efectivamente ha habido luego revoluciones como la china o como la cubana, que han tenido ya una trayectoria también muy propia, muy específica, pero yo creo que estamos en una transición larga y difícil a un nuevo modo de producción, y se están produciendo cambios en África, en América Latina, en Asia, y todo eso va a dar lugar a una situación nueva. Creo que el punto de arranque de todo eso está precisamente en esa revolución rusa. Creo que queda también ese enorme avance económico y esa transformación de la Unión Soviética actual en una gran potencia, pero luego quedan incógnitas, quedan problemas sin resolver, por ejemplo, la misma estructura del sistema político, que por una serie de batallas que aquí no hemos podido discutir por falta de tiempo, ha sufrido las transformaciones que ha sufrido y que en todo caso le convierten en un sistema que es suyo específico, pero que no es transferible a otros lugares. ¿Qué queda, señor Tusell? Pues hubo un periodista americano cuya obra sigue teniendo una absoluta vigencia, que vivió la revolución y la describió como los 10 días que conmovieron al mundo. John Reed, efectivamente. Y efectivamente, la revolución rusa es el acontecimiento fundamental hasta el momento de la historia mundial en el siglo XX. Queda todo eso que se ha dicho ya, queda esa enorme conmoción, y queda el hecho de que el proceso revolucionario, como nos recuerdan en cada momento muchos de los disidentes intelectuales soviéticos, ese proceso revolucionario costó la vida a millones de seres. ¿Qué queda, señor Gorkin? Quedan, a mi juicio, estas dos cosas. La transformación de la primera revolución social triunfante en la historia y convertida hoy en un imperio eurasiático, en el cual no hubieran podido aspirar nunca los zares conquistadores, los más acérrimos, desde Iván Calita, Iván el Terrible, hasta Catalina la Grande, o Pedro el Grande y Nicolás II. ¿Qué queda también? Queda la inmensa revolución china,
que arrastra hoy a 950 millones de seres humanos, en guerra permanente con esa Unión Soviética que se reclama a sí mismo del marxismo-leninismo y cuyas estrategias y cuyas tácticas y cuyos intereses están en contradicción absoluta. Le pedimos al Y ahí profesor... el resultado. Muchas gracias. Le pedimos al profesor François Feito que ponga el punto final. La pregunta que le hacemos es ¿cuál es el significado histórico de la Revolución Rusa? La Révolution russe est, selon moi, et je ne suis pas seul à le penser, un des événements les plus importants de notre siècle, du XXe siècle, qui a marqué non seulement le destin des peuples soviétiques, mais le destin du monde entier. Mais d'abord, La Revolución Rusa es, según mi criterio, y no soy el único en pensarlo, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Marcó no solo el destino de los pueblos soviéticos, sino el del mundo entero. Pero primero hay que señalar algo que se olvida muchas veces, y es que no hubo una revolución rusa, sino dos. La de febrero de 1917, que fue una gran revolución popular contra el podrido régimen zarista, al cual se opuso la inmensa mayoría de Rusia, intelectuales, burgueses, obreros. Todos querían la paz y el pan, que fueron los dos grandes motores de esta revolución. Y la democracia, después de los sufrimientos de una guerra ya perdida. Fue una revolución popular, una revolución democrática. L'intelligentsia, les intellectuels aussi bien que les bourgeois, la classe ouvrière, la paysannerie, etc. Tout le monde voulait la paix et le pain, n'est-ce pas, qui étaient les deux grands mots d'ordre de cette révolution, et tout le monde voulait la démocratie. C'était une révolution populaire, c'était une révolution démocratique. La deuxième révolution, c'était la révolution des bolcheviks. Et c'était plutôt une insurrection, c'était plutôt un coup d'État, ce qu'on appelle aujourd'hui la grande révolution d'octobre. La segunda revolución fue la de los bolcheviques, y fue más bien una insurrección. Un golpe de Estado es la que hoy conocemos como la Gran Revolución de Octubre. Si leemos los escritos de Lenin en esa época, vemos que él no habla de revolución, sino de insurrección considerada como un arte. L'insurrection comme un art. En tout cas, on ne s'attendait pas en Russie, on ne s'attendait pas au monde entier à autre chose en Russie que la répétition dans les conditions russes de la grande révolution française, c'est-à-dire une révolution bourgeoise et démocratique, et même les éléments révolutionnaires, les éléments socialistes. De todas maneras, en Rusia y en el mundo entero no se esperaba otra cosa que una repetición de la gran revolución francesa en ambiente ruso, o sea, una revolución burguesa y democrática con elementos revolucionarios y socialistas. Los mismos bolcheviques pensaban que la primera etapa sería la de una Rusia capitalista y burguesa que, industrializándose, evolucionaría después hacia el socialismo. El gran genio de Lenin fue decidir que por una insurrección, movilizando algunos miles de soldados armados, se podrían apoderar del poder, empleando este poder adquirido para encargarse de la revolución burguesa, es decir, para saltar la etapa de una burguesía democrática y avanzar hacia el socialismo. Esto es, romper las reglas del marxismo para pasar a un marxismo insurreccionario y revolucionario. Sauter par l'étape bourgeoise et démocratique et avancer ainsi vers le socialisme. Et en faisant cela, en rompant en quelque sorte avec les règles du marxisme, en passant à un marxisme révolutionnaire, insurrectionnel, Lénine a donné un exemple dans le monde. Lenin dio un ejemplo al mundo, que después han seguido otras revoluciones de esta índole, siendo la de China la más importante. Dont la plus importante aura été la révolution chinoise. Mao Zedong, par exemple, mais aussi bien en Europe, Tito, auront été des disciples de Lénine, avec leur foi dans la violence révolutionnaire, en passant outre à tout ce que le marxisme comportait de gradualisme, d'évolution graduelle, économique et sociale, devant créer les conditions préalables d'une évolution vers le socialisme. Hemos de terminar. Gracias, señores, por su presencia y su testimonio, y a ustedes por habernos seguido. Los días que conmovieron al mundo pasaron, siquiera fugazmente, por tribuna de la historia. Hasta la próxima semana.